Parte y le doy la bienvenida a Héctor Cerezo. Él es coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México. Saludo con gusto y a esta mesa también se incorpora Ulises Zamarroni. Él es periodista de Mega Noticias y bueno, le sabe al tema de seguridad, por supuesto. Agradezco a ambos y bueno, les pido que su opinión vaya entre un minuto y medio para hacer más dinámica esta mesa, sobre todo por el retraso que pueda haber en las comunicaciones. Oye, me arranco contigo, Héctor. Detrás el escándalo del Rancho Izaguirre, la manera en que se ha tratado la información, escuchando hace un momento a José Luis Castillo, pues me llama mucho la atención que los colectivos pues ya no estén pidiendo apoyos, ya no estén pidiendo insumos, que por supuesto son muy necesarios, pero ya no están pidiendo cambie la ley, simplemente están pidiendo respeto y dignidad. Increíble, increíble. Héctor Cerezo, bienvenido. Bueno, ese es producto de una política estatal que ya tiene años de, primero, no garantizar la búsqueda efectiva, segundo, no garantizar el derecho a la justicia, o sea, existe impunidad en la mayoría de los casos de desaparición forzada, y tres, la evidencia de la colusión entre el Estado y el crimen organizado para desaparecer personas, que es el ejemplo que nos da el Rancho Izaguirre. Ese es lo que se están enfrentando los colectivos y los familiares ante este escenario. Pues ahorita pedir justicia, pedir verdad, pedir memoria, pedir reparación integral del daño, queda lejísimo. Lo que la gente está pidiendo es busquen a los desaparecidos y no nos maten a nosotros que estamos buscando a los y las desaparecidas, ¿no? Esa es una muestra también de la desesperación de los colectivos, de los familiares ante la inacción por una parte del Estado, y segundo, por la responsabilidad que tiene el Estado, porque cuando hablamos de desapariciones forzadas es que es el Estado quien está desapareciendo, ya sea directamente o a través de particulares, llámese crimen organizado o no. Vaya qué escenario, Ulises Zamarroni, qué escenario el que tienen que enfrentar los colectivos, pedir verdad, pedir justicia, pedir respeto, dignidad. Ulises. Bueno, estamos en un escenario que se ha ido... ¿Sí? Sí, adelante. Muy bien. A ver, estamos en un escenario verdaderamente complicado para los buscadores, para las personas desaparecidas. Vemos cómo las fosas clandestinas van creciendo y han mencionado tus invitados, los últimos invitados, una cuestión muy importante. A ver, ¿por qué no hacer la identificación humana con los restos que ya han sido localizados? ¿Por qué no utilizar las muestras de ADN que tienen de colectivos de Jalisco, de colectivos de Sonora, de Sinaloa, de todo el país? ¿Por qué no cortejarlas con los desaparecidos, con las personas que están en los CEMEFOS sin identificar? ¿Por qué no crear una base de datos general, una base de datos genética, etcétera? Que hemos hablado desde hace muchos años de esto y aparentemente lo que también nos mencionan muchas veces especialistas es que, a ver, al gobierno federal no le conviene saber realmente cuántos desaparecidos hay, cuántos cuerpos hay en las fosas clandestinas, de qué tamaño es la crisis forense del país, porque los números entonces serían estratosféricamente mucho mayores a los que conocemos en este momento. La realidad de las personas desaparecidas sería muchísimo más grave a lo que nos dicen las autoridades y a lo que han encontrado las personas buscadoras de desaparecidos. Gabriel, no es casualidad que ellos mismos desaparezcan, que estén bajo amenaza, que los maten. Están haciendo el trabajo del gobierno. Claro que son incómodos, claro que le duelen a la autoridad cuando encuentran una fosa clandestina a los colectivos, porque es trabajo que debería de hacer una fiscalía estatal, que debería hacer una fiscalía general de la República, y no lo están haciendo. Y hay personas que no perciben sueldo, personas que, ya lo mencionabas, no tienen insumos, no tienen materiales. Lo único que tienen, que no tiene la autoridad, es voluntad y amor por sus hijos, y tratar de encontrarlos, así sea lo último que hagan, pero buscar encontrarlos. Es increíble eso, pero es la realidad que vivimos. Sí. No sé si
lo han percibido, aquí pongo el tema, Héctor, que, bueno, a la par de la desaparición de personas, el gobierno, hablando del gobierno federal, ha estado, digamos, y me parece que está bien, qué bueno que lo dé a conocer, esta reducción de un 22% en los homicidios dolosos, lo cual, insisto, está bien, pero bueno, pasar de tener 100 homicidios casi diarios a bajarlos a 60, pues sí está bien, pero son 60 homicidios, o sea, es una locura de todas maneras. Eso es por el lado de los homicidios. Parecería que ya con esa reducción, el hecho de que en los homicidios está resultando la estrategia, parecería, o por lo menos es mi percepción, que en automático otros casos, otros delitos también estarían reduciéndose. Y en este caso pongo la desaparición. Pero aquí me parece que digamos, el bache en el que estamos es, pues, que realmente, ¿qué dato tenemos de cuántas personas desaparecidas realmente hay en el país? ¿Cuántos cuerpos identificar? O sea, esa parte de las estadísticas también, pues, es bastante compleja, Héctor. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en México hay una tipificación penal que reconoce dos delitos. Uno, la desaparición forzada, que es un delito y a la vez es una grave violación a derechos humanos, o es la más grave. Y dos, el delito de desaparición a manos de particulares. No hay un delito que se llame desaparición de personas. Eso no existe en México ni en el mundo. Y entonces, cuando nosotros hablamos de desaparición de personas, siempre tenemos que ponerle apellido. O sea, estamos hablando de qué tipo de desapariciones: ausencias, extravíos, las que fueron cometidas por a través de un delito, las que son delito y violación a derechos humanos. Ahí hay una primera clasificación que el gobierno mexicano no hace, no sigue el estándar internacional para poder determinar qué tipo de desapariciones. Y esto es importante porque cada tipo de desaparición tiene un modo específico de realizarse y también una naturaleza específica, un objetivo por el cual se está cometiendo. Y en México el problema es eso, que metemos en un saco todo tipo de desapariciones. Entonces no hay un protocolo de búsqueda especializado en desaparición forzada, no hay un protocolo de búsqueda en desaparición a manos de particulares. Entonces ese es como un primer el problema. El segundo, y ya lo decían, es que no hay una voluntad política. O sea, lo que necesita el gobierno anunciar es una inversión millonaria para poder crear, como se llame, nosotros lo llamamos un Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses. O sea, así como construyó el Tren Maya, el aeropuerto, etcétera, etcétera, tiene que construir una estructura, una institución, tiene que contratar a cientos o miles, si no hay en México, incluso del extranjero, expertos forenses que ayuden, ¿no?, a la identificación de cuerpos y también a la búsqueda. Entonces, el gran problema es que si yo no reconozco que hay desapariciones forzadas en México, que mis funcionarios están cometiendo desapariciones y que incluso en colusión con el crimen organizado también lo están cometiendo, o en el caso que nosotros quisiéramos creerle a la presidencia de que no se están cometiendo desapariciones forzadas por parte del Estado, y se están cometiendo nada más por parte del crimen organizado, ¿por qué no están impidiendo que el crimen organizado cometa desapariciones? Claro. Ese es por un lado. Por el otro es las fiscalías que no atienden las denuncias, que no investigan, las comisiones estatales de búsqueda y la nacional que tampoco busca, que dice que no tiene recursos, que no tiene expertos, pero tampoco quiere contratar expertos extranjeros. El Poder Judicial también, que los familiares, nosotros teníamos un ejemplo, 9 años de litigio para ganar un caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un caso de desaparición forzada. Es un problema estructural del Estado mexicano, el que ha venido acumulando año con año, década con décadas, el problema de desaparición forzada. Por eso la ONU mismo dice que es generalizada, sucede en la mayoría de los estados de la República, es sistemática, y lo que va ahorita a investigar es si es planificada o no. Muy bien. Deme oportunidad de ir a la pausa, regreso contigo, Ulises, retomo este tema de las estadísticas y hace un momento también me gustaría tocar el tema de los estados. ¿Qué están haciendo los estados de la República pues para atender este fenómeno que en algunos quizás puede ser mucho más crudo, como Baja California, Sonora, Chihuahua, ni se diga? Voy a la pausa y regresamos. Nos quedamos contigo, Ulises.
el tema de las estadísticas. Me gustaría cerrarlo. Las estadísticas que muchas veces, pues bien comentábamos, el sexenio pasado intentó hacer pues rasurar los registros, y con eso, digamos, tú pues insistías en el sentido de que pues si realmente viéramos el verdadero número, pues sería el doble o el triple. Pero al final de cuentas, yo insisto, parecería que por el simple hecho de que sí tiene ciertamente resultados la estrategia, que tiene un impacto en cuestión de homicidios, pero yo no sé si en materia de desaparecidos estemos igual. Ulises. Híjole, a ver, la estrategia, la baja en el número de los homicidios es relativo, digo, las estadísticas cada quien las maneja a su conveniencia. Habrá que ver qué estados están disminuyendo las cifras. Vemos en las estadísticas que normalmente distribuye el Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vemos que hay una fuente que es periódicos, medios de comunicación locales, y muchas veces tienen mucho más homicidios que los que marcan fiscalías o entidades de seguridad. Eso lo vemos todos los días. Vemos al final en el Secretariado Ejecutivo, en las cifras mensuales por entidad, que son menores a las que reportaron día con día cada fiscalía. Entonces, podríamos pensar, y tenemos elementos para decir, que se rasuran muchas veces esos datos. Eso es nada más en los homicidios. En el caso de las personas desaparecidas, la situación es más grave. ¿Por qué? ¿Y los que están en fosas? ¿En qué momento los suben o los cuentan en los homicidios dolosos de día con día? Un ejemplo muy claro. El año pasado en Colima, la Fiscalía General de la República encontró los restos de 42 personas en unas fosas clandestinas, en un operativo entre enero y abril del año pasado. Esas 42 personas no se sumaron a ninguna estadística de homicidios dolosos, y no murieron de felicidad, las mataron y las enterraron. Se quedaron. Entonces fueron homicidios dolosos que no sumaron a ninguna estadística. Y lo mismo pasa, a ver, los que encontraron en el rancho Izaguirre, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos sumaron a la cifra de homicidios? Entonces creo que tenemos cifras engañosas de homicidios, tenemos cifras engañosas de desaparecidos, y yo voy a seguir insistiendo, Gabriel, realmente lo que tenemos es una percepción y es la manipulación de una estadística, pero no quiere decir que sea la realidad. Si empezamos a sumar las que encuentran en fosas, a ver en qué momento los están contando, de cuando se murieron o de cuando los enterraron, en cuál es el criterio que maneja el gobierno federal, porque es muy fácil decir, es que han disminuido 20%, 30%, aún así son 60 homicidios diarios. Con todo y lo que hagan las entidades federativas, con todo y lo que hagan los gobiernos estatales, aún así tenemos 60 homicidios diarios. No es una cifra para festejar, pero lo insisten tanto que realmente resulta sospechoso. Interesante. Oigan, me quedan 4 minutitos, pero me gustaría rápidamente cerrar con el tema sobre qué están haciendo los estados de la República. Ya hace un momento veíamos lo que comentaba Colima, recientemente con el caso del retiro de la visa de la gobernadora Marina del Pilar de Baja California. Se habló de cómo detuvo una jornada de búsqueda y paró pues esta jornada que se estaba realizando en un predio, esta jornada que se anuncia para 4, en el que estarían participando varios colectivos. Es decir, ¿qué hacen los estados? ¿Están rebasados también? Héctor, adelante. Bien, todavía hay 12 estados de la República que no han armonizado su legislación local con la ley general contra la desaparición forzada y a manos de particulares. O sea, de entrada, todavía no reconocen la desaparición forzada en el Código Penal estatal. Esa es una. Dos, independientemente de lo que está haciendo la Federación, los estados tampoco han tenido la voluntad de crear una comisión estatal de búsqueda realmente con los recursos, con el personal capacitado. Las fiscalías todavía se encuentran los familiares con que no quieren recibir las denuncias, donde incluso amenazan a familiares para que no insistan
en la búsqueda. Entonces, si hay problemas en la Federación, en la mayoría de los estados de la República se ve reflejado ese problema con mayor agudeza, mayor insensibilidad respecto a lo que se tiene que hacer. Un ejemplo de eso, ya lo mencionaron, el Rancho Izaguirre, pues ahora el presidente municipal está acusado precisamente de desaparición forzada. Y lo que hay que tener muy en cuenta es que la naturaleza de la desaparición forzada es distinta a la de un homicidio, ¿no? O sea, tiene una naturaleza distinta y por eso incluso estadísticamente tenemos que tratarla de distinta manera, ¿no? El gran llamado es que los gobiernos estatales, incluso los municipales, tienen obligaciones que no están cumpliendo y eso agrava la situación de la crisis que hay en desapariciones forzadas en México. Muy bien. Ulises Sierras, tienes un minuto y medio. A ver, yo creo que es importante, si van a hablar de desapariciones, el gobierno federal, los gobiernos estatales, incluso los municipios, es que exista realmente una coordinación interinstitucional. Suena a discurso político, pero la realidad es esa. No existe ninguna coordinación, no existe ningún trabajo conjunto entre las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Es importantísimo que se tome esta muestra genética, esta crisis forense desde el principio, desde los cuerpos que están sin identificar en los CEMEFOS, que se cortejen las muestras de ADN que ya se tienen, porque tienen muestras de todo el país. Entonces simplemente es hacer un trabajo forense de verdad. Si van a construir un instituto, un centro, que lo hagan inmediatamente, porque entre más tarden, la crisis va a ir aumentando. Y no solamente de homicidios, de desaparecidos también, que se clasifiquen los desaparecidos, que cada gobierno haga lo que tenga que hacer para que esto termine. Muy bien. Ulises Zamarroni, Héctor Cerezo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buen inicio de semana, por supuesto. A usted también que estuvo con nosotros esta tarde, le agradezco. Quédese en